Gracias a Dios, Dionisio, por cada uno de los que estamos aquí. Ustedes vieron que esa porción, ¿cómo comienza? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Ustedes ven cómo comienza ese versículo, con la sentencia más liberadora que los hijos de Dios podemos oír. La más liberadora. Nosotros somos esclavos del pecado. Venimos al mundo en pecado. Somos concebidos en pecado. Y lo dice claro el Salmo 51, 5. En pecado me concibió mi madre. Es decir, que nosotros somos concebidos en pecado y desde que entramos al vientre de la madre, ya venimos separados de Dios. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Y lo dice claro el profeta Isaías. El capítulo 59 y el versículo dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque Dios no oye a los pecadores, a menos que no venga con una actitud de arrepentimiento para arrepentirse y hacer su voluntad. Él no oye a los pecadores, y lo confirma el capítulo 10 de Juan, cuando dice en el versículo 31, pero Dios no oye a los pecadores, pero si alguno viene en una actitud de arrepentimiento para hacer su voluntad, eso oye. Estemos claros con esto. Tenemos el gran privilegio. Entonces esta lectura comienza con la sentencia más liberadora que los hijos de Dios podemos oír. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y este capítulo 8 cierra, óigame, con una de las confesiones más triunfadoras, más triunfantes que podemos esperar y que podemos también expresar, cuando nos dice: ¿quién nos separará? Fíjate, los versículos 31, les voy a brincar un poco, porque después, si es posible, vamos a seguir hablando de ese capítulo 8. Pero aquí, en versículo 31 de ese capítulo, nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Pregunta el Espíritu por medio de Pablo. Quiero aclarar que todas las palabras que están aquí escritas no son del hombre. Son simplemente la expresión del Espíritu Santo expresada por cualquiera de los hijos de Dios. Y lo confirma en varias partes, pero especialmente en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos. Aquí estamos aprendiendo. Si usted no aprende las escrituras, no va a aprender nunca. Para enseñarnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esta misma porción, otra frase, te la dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Ninguna profecía es de
interpretación encubierta. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Se dan cuenta? Que no hay palabra de hombre aquí. Es palabra del Espíritu Santo. Los hombres simplemente son instrumentos que escribieron. Por eso yo cuando digo, hablo de Pablo y de esos escritores, les digo, el Espíritu Santo dice por medio de. Y si es poquito eso lo que hemos visto ahí, en Romanos 15, 4, dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Hermano, y aquí dice que se escribieron para enseñarnos. Tenemos que seguir la palabra de Dios como está escrita. Y así comienza. Entonces dice aquí el versículo 31, ¿y qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y eso lo leímos en el servicio de la Santa Cena. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, oiga bien, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y a mí me gusta mucho que cuando el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos algo en el Nuevo Testamento, lo escribe también, lo profetiza también. El Salmo 44, 22. Ahí está la referencia de eso. Ustedes buscan en su casa y léanlo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro. ¿Seguro? ¿Cuántos están seguros? Estoy seguro. Esto hay que aplicarse a lo personal. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y oye, el que fue inspirado con esta palabra por el Espíritu Santo, sufrió más que todos los discípulos de Cristo. Fue el apóstol Pablo que le escribió. A esa la reveló. Para enseñarlo a nosotros. Toda escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar. No nos descuidemos, mis queridos hermanos, con eso. En el principio y nos encontremos con vida, con la vida. Debemos de entender que el Espíritu no se está dirigiendo a la gente del mundo, porque Dios no tiene enseñanza para la gente del mundo. Tiene llamamiento.
Venir a mí, todo lo que está trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Venir a mí, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Eso es para los impíos, a los que todavía no tienen a Cristo, dice en Isaías 1:18. Pero nosotros no, ya nosotros estamos santificados y sellados con el Espíritu Santo. Tan pronto una persona recibe a Cristo con fe y cree en Él, lo sellan. Somos sellados, hermano, no nos descuidemos. Y entonces se nos dio el Espíritu Santo para que esté con nosotros eternamente hasta que estemos en la tierra. Porque después que partemos de aquí no necesitamos más el Espíritu Santo, vamos a estar con el Padre y con el Hijo allá. Entonces el Espíritu Santo nos está enseñando aquí cómo debemos de vivir aquí para que estemos con el Padre y con el Hijo. Y lo dice claro en Juan 14:23. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande! Capítulo 8 de Romanos se escribió para enseñarnos que no hay una seguridad más grande que estar en Cristo Jesús. Nada más. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la condenación y de la muerte. Ahora estamos en un tribunal. Hagámonos la imaginación. Está hablando de libertad y de leyes. Entonces estamos en un tribunal, en un palacio de justicia, en un tribunal penal. Ahí está el juez. Aquí está el acusador, que es el diablo. ¿Sabían ustedes? El diablo es el fiscal, representa al diablo. Porque el fiscal es el acusador. Cuando un fiscal está acusando a uno, no quiere por nada que lo liberen. ¿Han visto eso ustedes alguna vez? Acusándolo. Pero aquí tenemos el abogado por excelencia, a Jesucristo. Para aplicar la ley del Espíritu que está en Cristo Jesús. Él la aplica, conoce la ley. Entonces, claro, el Espíritu, ¿cómo se llama? El fiscal, el representante del diablo, que es el acusador, se empeña en probar que eres delincuente. Sí, no hay duda. Pero aquí está el abogado por excelencia. Y ¿sabe qué me gusta a mí mucho? Me satisface. Que todas las cosas buenas que Dios quiere que aprendamos en el Nuevo Testamento está profetizado en el Viejo. Está profetizado. Busque su Biblia para que me ayuden a leer, por favor. Si no tiene Biblia, acérquese a un convertido que debe tener Biblia. Está profetizado. Comenzamos con Jeremías 50:34. El redentor de ellos es el fuerte. Leanlo ustedes ahí. Yo no quiero decirle nada que no esté en las Escrituras. Leanlo ustedes ahí. Leanlo fuerte. Jeremías 50:34. Profetizando al abogado por excelencia. Leanlo. Ayúdenme. Leanlo en alta voz, que se oiga, que lo haga el diablo. 50:34. 50:34. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos, es su nombre, de cierto abogado, abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Okay. Ese es el abogado de nosotros. Ahí está la profecía. Pero no se queda ahí. ¿Qué dice Proverbio 18,
17. Yo se lo voy a leer aquí para que me refiero a Jeremías primero. El redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos. ¿Está profetizando el abogado o no? Si me equivoco, me corrigen. Entonces pasamos a Proverbios 18, 17, que dice: justo parece el primero que aboga por ellos. Justo. El único justo es Jesús. El único. Y Él aboga por nosotros. Se está refiriendo a Jesús. En Isaías 51, 22 dice: así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Hermano, más que la rey no canta un gallo. Pero todavía hay otra referencia que me encanta. Lamentaciones 3:59. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Remite mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. ¿Se está refiriendo a Jesús o no? Entonces no hay duda. Esa profecía hablan de Jesús, el abogado más competente de la historia, y todas fueron cumplidas con la venida de Jesús a la tierra a ejercer su derecho de abogado, y lo confirma el apóstol Juan. Primera de Juan 2:1. ¿Lo están leyendo? Hijitos míos, estas cosas le escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Usted cree que con un abogado así podemos perder una causa? No la ganamos porque está hablando a favor del cautivo que está aquí esperando la sentencia. Si alguno de los que oyen esta sentencia, cuando el juez dice ahora, ninguna pues condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto nos enseña que la muerte y el pecado tienen sus leyes. Tienen sus leyes. Pero la ley del Espíritu en Cristo Jesús la invalida. ¡Qué privilegio tenemos! Nadie nos condena, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Al piso la ley del pecado y de la muerte, porque el Espíritu Santo la invalida. ¿Qué le parece? Entréguele a su vida. Si hay alguna persona aquí que no conocía a Jesucristo, entréguele su vida a Jesús, para que Cristo, el abogado por excelencia, lo libre de la ley del pecado y de la muerte, por medio de la ley del Espíritu que está en Cristo Jesús. Y podrá decir de voz en cuello con el Espíritu Santo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará. ¿Qué le parece? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sigan, hermano, estudiando el capítulo 8 de Romanos, los versículos 10 en adelante al 30, donde vamos a aprender muchas cosas.
Ese libro de Romanos es la excelencia para enseñar la iglesia, pero ese capítulo 8 se distingue, donde tenemos muchas cosas que aprender. Que Dios nos bendiga, hermano. Apliquémonos la palabra para que el abogado por excelencia nos libere cuando el acusado quiera venir a acusarnos. No puede, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús elimina las leyes del pecado y de la muerte. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Pues sí, Libre de pecado. Gracias a nuestro hermano Marta por dejarse usar por el Señor para este mensaje.